Estábamos cenando, entonces de repente yo no vi a Armando, entonces yo dije, pues a lo mejor vino alguien por él y se fue, ¿no? Un amigo ese. Y yo le pregunté, pues, ¿y Armando? No, pues se metió a su cuarto, porque había metido un gol, entonces todo, ya sabes, todo es celebración. Y ya subo y estaba haciendo tarea ahí en la computadora. Estaba haciendo tarea después de haber metido un gol en primera división. El sábado metió un doblete y estábamos ahí en la casa cenando, se sube hasta sus tareas. O sea, está muy centrado en lo que es. Él estudia una carrera que se llama bienestar, algo así en la Nahua, que es todo lo que es la fisioterapia y la parte de la preparación física unidos. Okay. Sí, sí, está muy buena, está muy padre. Sí, entonces la estoy en línea ahí en la Nahua. Oye, pues, hablando eso de fisio, ¿a ti te tocó Mari Madrigal en el Guadalajara? Sí, cómo no. Mari, sí. Sí, Mari, bueno, me tocó. Mari Madrigal. Me tocó no como jugador, ya cuando trabajé ahí en Guadalajara. Sí. Ya como, sí, Mari, no es de mis tiempos, no es tan grande Mari, pero sí ya me tocó ahí Mari, sí ya, o sea, Mari, sí, Mari había estado trabajando ahí en el Club Guadalajara como en los principios de los 2000, 2004, de ahí en adelante. Yo creo porque... Antes de los 2000, de hecho tenemos un hijo. Mira. Tengo una hija del 2001 y ella tiene 2002 en enero. Y el mío nace en 2001, en noviembre, y su niño nace en el 2002, en enero. Y ya estaba ahí. Yo se lo cuidaba. Por eso te digo, sí. Porque yo cuando regreso a trabajar era como el 2008, 2009 y ahí estaba Mari. Sí, claro que sí. Ahí está la Mari. Sí, en mis tiempos de Ecuador todavía no había las, o sea, cuando yo tuve varias operaciones. Sí, Fossati estaba en este tiempo con Mari, no, pero en mis tiempos, nuestro rehabilitador era el preparador físico. El Platanito Hernández, que era el preparador físico, él nos rehabilitaba. O sea, el doctor te ponía ahí, te vendaba ahí, y él te rehabilitaba. El preparador físico realmente era el que... Sí, porque ya Rafa Ortega llegó más después, más mucho después, Rafa Rafa Ortega fue mi compañero en el 89. Rafa se retira muy joven. Sí. Yo creo que Rafa se retiró en el 90. Yo me acuerdo que se retiró y él ya estaba estudiando medicina. Ya. Y él decide retirarse y seguir con su carrera. Y entonces ya después cuando regresa a su especialidad, que estuvo en Denver y todo, ya es cuando empieza en el fútbol. Además, de hecho, si yo no mal recuerdo, Rafa cuando llega al fútbol mexicano llega a León, al equipo de León como médico de Sancha, médico del equipo. Ahí llega Rafa y ahí empieza. El buen Rafa, sí. Sí, Rafa, sí. Oye, yo te quería preguntar, porque escuché las declaraciones ahora de un técnico mexicano hablando de por qué faltan oportunidades al técnico mexicano. Sergio Bueno, que regresa a dirigir después de tanto tiempo y que habla mucho que tienen que pagar derecho de piso al técnico mexicano. ¿Tú cómo ves realmente? ¿Tú que eres técnico? Yo entiendo esa parte y que no hay tanta oportunidad para el técnico mexicano hoy en día. Bueno, fíjate, Sergio fue mi entrenador 2 años en Celaya y después yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Él me invita a trabajar, a formar las fuerzas básicas en Jaguares de Chiapas. Él me invita allá, me dice, Lenny, forma las fuerzas básicas y las formamos. Gil Mora, papá, trabajó conmigo ahí en Chiapas. Wow. Que había sido mi compañero Gil Mora en Toluca. Fuimos compañeros en Toluca. Sí, Gil, sí, te digo, ahí en el fútbol hay todos. Últimamente, la verdad es que se ha dejado de tener entrenadores mexicanos, porque antes sí había muchos en el torneo. Muchísimo. La verdad, desconocería cuáles serían las causas, ¿no? ¿Por qué el directivo se inclina más por un extranjero? La verdad, no sé a qué se deba. Lo que sí es cierto es que sí lo vemos que muchas veces al entrenador mexicano la paciencia es mucho menos, ¿no? Mucho menos. Eso sí nos tocaba. Nosotros cuando teníamos como entrenadores a un mexicano y las cosas no iban bien, rápido era para afuera. Ajá. Y pero también pasaban hasta en el jugador mexicano, ¿eh? Tú como jugador mexicano a veces tenías un jugador muy, muy bueno, mexicano, y llegaban extranjeros a ese equipo. Y al extranjero lo tenían de otra forma, no sé si por lo que había costado, por miles de cosas, pero sí tú veías que a un jugador mexicano de repente 3, 4 partidos no andaba bien, lo cepillaban y el extranjero podía dar 3, 4 partidos malos y seguía ahí. Entonces, pues sí, eso sí sería ya más a otro nivel por a qué se debe, ¿no? Pues porque todos los mexicanos casi igual, ¿no? Entre nosotros nos acuchillamos. ¿Verdad? Sí. Esa frase que dijo Hugo Sánchez hace mucho tiempo, ¿no? De que ¿Los mexicanos otro mexicano? Sí, ¿no? Y que el cangrejito y todo, porque sí es cierto. Tú le preguntas a un argentino qué es el mejor jugador y te va a decir que a Maradona, que Messi. Sí, un brasileño te dice esto.
O le preguntas a un holandés, no te dice que Messi, te va a decir Van Basten, o le preguntas a un francés Zinedine, los mexicanos nunca dice que Hugo Sánchez, y Hugo Sánchez lo que consiguió, o después ya que salió Hugo Sánchez, Rafa Márquez, o sea, nunca nosotros decimos Rafa Márquez o Hugo Sánchez. O sea, si tú ves en perspectiva lo que hizo Hugo Sánchez en España, era... 5 pichichis, no cualquiera lo hace, claro. Era esa, y aquí nunca se le dio, yo creo, ese valor de realmente decir el mejor jugador es Hugo Sánchez. Pero bueno, o sea, es como otro tema, ¿no? Es cosa de... Hablando de formación de jugadores, que es a lo que te dedicas hoy en día, ha habido tantos en el fútbol mexicano como Efraín Flores, el Güero Real, digo, y se me van nombres más, que ha habido más. ¿Tú por qué crees que en el fútbol mexicano se le demerita mucho el formador? ¿Crees que a lo mejor se tendrá que remunerar un poquito más? Sí. ¿O qué es lo que tú ves a través de tu experiencia? Sí, claro. Eso que dice, a mí me tocó trabajar yo cuando me retiro, empiezo a trabajar en Fuerzas Básicas. Y mi mentor fue el Güerito Real. ¿No? El Güerito Real, ahí en Necaxa. El Güerito Real ha habido a Necaxa. Entonces ahí empezamos a trabajar con él. Y te das cuenta, tú cuando sales de entrenador y dices, sí, yo sé, pero te das cuenta que no, que realmente el ser formador es algo muy especial. ¿Qué es lo que pasa? Que como bien lo dices, cuando tú tienes a una gente, una cabeza en Fuerzas Básicas importante, todo fluye muy bien. Y se tiene un proyecto muy bien y salen mucho en cantera. Tú lo acabas de decir, el Güerito Real, te lo voy a poner en Chivas. Cuando el Güerito Real estaba en Chivas, todos los que estaban. La base de Chivas, cuando quedó campeón en el 90, ¿y qué fue? ¿6, 97? 97, 90. Con Chepo en Toluca. No, fue en el 2006 con Chepo. Ajá. Y con Tuca fue en el 97. 2006 con Chepo. Que era cuando estaba el Güerito. Sí, el Güerito. 2006. Con Chepo, que era el Güerito. Acuérdate los que estaban. Yo creo que no eran de la base de los titulares, era Osvaldo. Estaba Ramón Morales. Tampoco. Estaba el Bofo. 3. Pero te voy a decir los que Gonzalo Pineda tampoco estaba. Te voy a decir los que sí estaban y que eran los titulares y que eran de cantera. Omar Esparza, el Maza, Reynoso, el Tepa Solís, estaba el Pato Araujo. ¿Salcido? Salcido creo que no lo estoy. Estaba el Pato Araujo, estaba Javi Báez, estaba Omar Bravo, estaba el Venado Medina. O sea, era una base de puros canteranos. Claro. Eran 4 o 5 que venían de fuera. Entonces todo ese proyecto lo tenía el Güerito Real porque él era una persona preparada que la gente que estaba abajo en la sub-17, sub-19, eran cobijados por él. Como bien dices, hoy los clubes a lo mejor no invierten tanto en esa parte de Fuerzas Básicas y los entrenadores son gente que no pudo llegar o gente que se retira y agarra la 20, agarra la 17, agarra eso, no son ni bien pagados y ahí la van llevando, como que no le dan esa importancia en Fuerzas Básicas. Y luego aquí en Chivas, acuérdate, se perdió mucho eso cuando salió el Güerito Real. Efraín Flores, otro formador, o sea, porque sí es gente que se ha dedicado a eso. Negro Torre. El Negro Torres también, hijo del Pistache, el Negro Torre. Entonces ellos que sí están realmente enfocados en esa formación, son los que hacen esos proyectos y es cuando ahí salen muchos canteranos. Sí, porque hoy Chivas no sé cuántos canteranos ha de tener en su cuadro titular. Mira, está el Tala. Tala. Y luego, Richie no es. No, Richie no es. Y Campillo sí. Van 2. Bueno, que no está jugando, pero sí, el Tiva. Es canterano. Sí. Yael Camberos, que son, van 5, tu hijo son 6. Tapia, Richie Ledesma, Brian Gutiérrez tampoco. No, o sea, Efraín tampoco, el Piojo tampoco. Entonces hoy han tenido que, y no sé a qué sea, porque Chivas, pues la verdad, sí es una cantera, porque todos los niños quieren venir a Chivas. A Chivas. Todos, por muchas cosas que te ofrecen. A ver, cuando nosotros estábamos en Necaxa en aquel tiempo, que hacíamos visorías o que ibas a un lugar para traerte, pues estabas y le decías al niño, y te invitamos a Necaxa. Pero pues, que era el mejor, ¿no? Ajá. Entonces se acerca a Chivas y le dice, oye, te invito a Chivas. Pues, ¿a dónde se va a ir? Si Necaxa primero no le puedes ofrecer, más allá de la institución tan grande que es Chivas, la mejor del país, no le puedes ofrecer también en igualdad de circunstancias lo que te ofrece Chivas más allá de lo deportivo, que es de la escuela que te dan, la buena alimentación, la casa club, todo lo que ofrece, pues no puedes ni competir. No. Muy diferente. Entonces, es para que Chivas
sí tuviera lo mejor del país, que ahora ya tiene mucha competencia con Pachuca, que también lo hace bien. Con Santos. Santos tuvo un tiempo, Toluca, o sea, pero al final de cuentas yo creo que cuando le pones al niño, o en ese caso al papá del niño, porque a veces es el que a veces decide, sí, vete para acá, pues el papá dice Chivas. Claro, Pues, Chivas, claro. entonces es una gran diferencia. Gran diferencia. Pero entonces, yo creo que sí, es poderle invertir un poquito a las fuerzas básicas, más allá también del dinero en preparación, o tener una persona, una cabeza en el área de formación que realmente pueda manejar todo eso bien. Pachuca lo tiene con el profesor Eugenio Villazón, que fue auxiliar del profe Mesa muchos años. Claro. Ahí está Villazón y entonces una gente que tiene 20 años en el fútbol, trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ves de ahí te vas, oye, Chivas, ¿a quién tiene, no? ¿Cuántos años? ¿Cuál es su currículum realmente? Toluca, ¿quién tiene? Entonces ahí vas viendo cómo va a salir todas las fuerzas básicas. Claro, perfectamente. O sea, pasión total en el fútbol contigo, ¿verdad? Pues, ¿qué más hacemos? Yo siempre desde joven, siempre he tenido negocios, también me gusta la parte empresarial, hacer emprendimientos y desde muy joven. Es más, yo creo que desde antes de venirme aquí a Guadalajara. Entonces, siempre a la par del fútbol tengo mis negocios y mis ocupaciones, porque en el fútbol es muy difícil tener un trabajo muchos años, ¿no? De repente estás y lo dejas de estar un año y lo vuelves, porque pues es un espacio muy limitado para tanta gente que quiere estar en el fútbol. Nomás hay 20 equipos, bueno, 18 equipos de primera división. Entonces, Si hablas del fútbol como irradias esa energía, esa alegría, todo en el fútbol, ¿no? Y todo, tanta memoria. pues sí. Súper. He tenido la suerte que después de que me retiré, bueno, hice mi curso de entrenador y también cuando estaba trabajando ahí en Fuerzas Básicas, el güerito me daba permiso de faltar un día porque me iba a la Ciudad de México a hacer un diplomado de Administración y Negocios en el fútbol de la Johan Cruyff. ¿Oh? Ajá. Entonces, me agarraba el camión en la noche, el domingo, de ahí de Aguascalientes, amanecía, ahí donde nos daban era por parte de la federación, lo de los árbitros, ahí junto al Estadio Azteca. Sí. Ahí era la clase. Entonces llegaba y me bañaba ahí en los vestidores que están abajo de una cancha ahí, nos daban chance, ya me bañaba, salía muy guapo a las clases. Y se acababa a las 5 el curso, era un día a la semana, los lunes, y a las 5 volví a agarrar el camión a Aguascalientes. Y llegaba directo ahí a Necaxa a entrenar Órale. a la en ese tiempo, pero yo traía no me acuerdo si la sub-15 o la tercera. Siempre fue estarse preparando y que tuve la fortuna de que después de que me retiré, pues sí he tenido bastantes cargos o en diferentes puestos en el fútbol. Hasta el último fue hace 2 años y yo creo que ya va a ser el último porque luego ya, como que ya te ven más viejo y ya dicen, no, ya está viejo y ahí vienen las nuevas generaciones, ¿no? Sí, pero hay que dar Sí. oportunidades. Sí, claro. Ese crecimiento, porque también traen ideas nuevas. Sí. Viene evolucionando. Todo, entonces. Hace rato, ¿no? La Por eso uno siempre tiene que estar, sí. también estar a la Entonces, vanguardia de eso. Pero dejas una buena Sí. escuela, tú también. Sí, Pones tu granito de arena y el apoyo, como Sí. te apoyaron aquí, vamos igual. Sí, me ha tocado ser, por ejemplo, empecé primero a trabajar en Fuerzas Básicas en Necaxa. Después, con ese estudio, Néstor me invita a ser el secretario técnico del primer equipo. Aquí en Guadalajara, que estaba bien padre porque era cuando Chivas jugaba Libertadores, Sudamericana, ahí fue cuando estaba Chicharito, todos esos jugadores que te digo ahí empezaban, todos esos. Y luego de ahí me voy de auxiliar de Omar Arellano a Necaxa, en la Liga de Ascenso. Y después cuando subimos en la Liga de Ascenso no había nada, como había descendido el Necaxa no había nada de fuerzas básicas, las instalaciones del Necaxa las conocen, preciosas, y entonces era un elefante ahí, estaba muerto porque todas las fuerzas básicas y la escuelita había desaparecido. Se quedó nomás el equipo de la Liga de Ascenso. Entonces, cuando subimos ese año, que ganamos los 2 torneos, luego ese año subimos, la federación te pedía que tenías que tener una sub-20, una sub-17. Y entonces yo en ese tiempo tenía una escuela de fútbol en Aguascalientes, un centro de formación. Y el presidente del Necaxa me dice, ¿sabes qué? Tráete tu escuela y vamos a armar aquí porque tenemos que armar. Tú eres de aquí de Aguascalientes, vamos a armar las fuerzas básicas. Y entonces yo me quedo después de ser auxiliar, me quedo director de fuerzas básicas de ahí del Necaxa y director deportivo del Necaxa, como 4 o 5 años hasta que vendieron el equipo. Después, ahí tuve la suerte de irme a Querétaro, me fui a Querétaro a hacer el departamento de inteligencia deportiva, que ya ves que ahora ya todos los clubes lo tienen. Ajá. Sí, como scouting, ¿no? Le llaman Como sí, un scouting, de ahí tenía yo a varias personas y empezamos a armar el departamento. De ahí, después me fui de auxiliar a Correcaminos.
en la Liga de Ascenso. Después me fui a dirigir la Sub-20 de Cruz Azul. La Sub-20 de Cruz Azul. Me tocó dirigir un partido del primer equipo en la Conca Champions, porque fue cuando renunció Siboldi. Entonces era tiempo de COVID, no había nadie y agarran el de la 20 horas de... sí. Y luego ya de ahí después me fui con Rubén Omar Romano, que fue la última a Mazatlán, de auxiliar de Rubén a Mazatlán. Pero ahí sí nos fue muy mal, no le ganábamos a nadie. Estábamos muy tristes. Oye, de todos esos estadios y demás, ¿cuál es el que te ha impresionado más? Como ¿El qué? En estadios de los que has visitado, cuando sales como jugador, como cuerpo. Yo creo que te digo, yo la memoria la tengo esa cuando salí la primera vez a jugar en el Jalisco, en el primer equipo, porque era bien padre. Te acuerdas que antes metías banderas y era otro ambiente. Entonces ese yo creo. Y el estadio que más me gusta, yo creo que para mí es el Akron. Sí, El Akron se me hace precioso. Se me hace precioso el Akron. Es un estadio que te invita a todo el fútbol cuando terminas y que toda la gente sale por un mismo pasillo o la misma entrada. Sí. Todo eso, Son tipo europeos, son ¿no? futboleros. Sí. Y nos tocó cuando estaba trabajando en Chivas, nos tocó cuando lo empezaron a hacer. El señor Jorge Vergara hizo una foto un año poniendo ahí la primera piedra, así que puso a todos de albañiles y de ingenieros con cascos. Y luego al siguiente año la foto ya estaba alguna parte del estadio y entonces estaba toda la tierra y mojaron la tierra, la hicieron como lodo y pusieron 2 porterías y a todos nos citó con un pantalón blanco y la camisa de Chivas. Entonces juegas un rato y pues te caen las marcas así del balón y así fue la foto ahí en el estadio. Sí, ya sabes, las ideas del señor Jorge y su equipo de marketing eran muy buenas. Claro. Entonces ahí nos tocó la construcción del estadio. Sí, y sí que decía, puta, ¿cómo van a hacer este estadio? Y mira, Sí, quedó. Ya es hora mundialista. Se le cumplió un sueño a don Jorge, Sí. la verdad. Mira. Me encanta también el Jalisco y bueno, me tocó entrar como árbitro. Sí. Varios partidos y la capilla. La capilla, ¿verdad? Esa capilla, yo creo que... Ahí, no sé si tú supiste, ahí los partidos de Chivas eran a las 12 del día. Sí, yo sí lo recuerdo. Normalmente nosotros como equipo llegábamos a las 11, llegabas una hora antes. Hoy tienen que llegar por reglamento, creo, hora y media antes. Pero siempre había una misa que la daba el padre Chayo. Como se dice, No me acuerdo si a las 10:30 o entonces nosotros como jugadores llegabas y alcanzabas ahí lo último de la misa. Incluso muchos querían irse más temprano para llegar a misa. Que ya ves, Alberto Guerra era muy amigo del padre Chayo y todo, pues toda la comunidad futbolística del padre Chayo. Entonces llegábamos a misa ahí a la capilla. Había misa antes del partido ahí. Sí, siempre. Fíjate. Don Armando, yo le quería... Javier Aguirre, lo tuviste de compañero. Chivas, lo tuviste, bueno, como rival ya no le tocó, pero tercera oportunidad, dicen que la tercera es la vencida ahora como técnico nacional. ¿Qué se pudiera aspirar o qué ves tú en Javier Aguirre en este proceso aquí en casa, en este proceso que a lo mejor no se siente como otros mundiales? Yo he visto y he preguntado, no se siente como en el 70, no se siente como en el 86, como que... Sí, porque está dividido, ¿no? O sea, Ajá. tienes aquí en Guadalajara, ¿cuántos partidos van a ser? 5 o 4, no me acuerdo cuántos son 4. O sea, entonces sí. Bueno, hablando del tema de Javier, yo te voy a decir que como compañero y ahora como siempre ha sido igual, pues al final de cuentas yo veo que hay muchos temas con Javier Aguirre. Que jugar, porque siempre así. Pues sí es el mejor entrenador de México. Es el único entrenador que ha triunfado en Europa. Es el único entrenador que su carrera realmente le hizo en Europa. Y él allá es el míster. Ha dirigido en España, ha dirigido selecciones, ha tenido competencias de Conca Champions, ha tenido de UEFA, de Champions. Ha dirigido partidos en las ligas o en las confederaciones de Asia, de África. O sea, es una persona que, si tú ves su palmarés, es algo realmente impresionante. Claro. Impresionante. Entonces hoy sí tenemos que saber que realmente contamos con el mejor entrenador mexicano. Él, yo creo su fortaleza es el carácter que tiene y lo que le inspira al jugador, ¿no? Tú como jugador, cuando ves ese ejemplo de la capacidad que tiene Javier, aparte para dirigir, la capacidad en que maneja los medios, la capacidad cómo vive y siente el fútbol, pues eso se lo transmite a los jugadores.
Sí te puedo decir también que cuando lo tuve de compañero, era una persona que en los partidos era el 100%. O sea, no había partido, a lo mejor tenía que suplir sus carencias, no tenía la calidad del Benjas, pero todo eso lo suplía con la forma de competir. Era un competitivo totalmente en los partidos. Y también, yo creo que de los futbolistas que yo conocí, era la persona más intelectual. Es una persona muy preparada. Puedes hablar de él con cultura general. Digo, él puede sentarse con cualquier persona y hablar de cultura general sin ningún problema. Entonces, yo creo que todo eso hace la personalidad que tiene Javier y que creo que el país o nosotros como gente de fútbol nos tenemos que sentir muy confiados en la mano en la que está la selección. Sí, como dice siempre, yo sé que puede dar el 100, pero el 100 por uno está perfecto. Porque el 1% siempre es el que te hace crecer. Sí, sí, y Javier siempre ha sido así, siempre, Siempre como, impulsa. y si tú ves sus números como jugador, también tiene números muy importantes como jugador. Sí. Como jugador y luego ya como técnico, ni se diga, ¿no? Que bueno, yo creo que él ahora ha durado más de técnico que como jugador. Eso es indudable, ¿no? Pues ya no sé cuántos años tiene como técnico, ya tiene mundiales, o sea, tiene mundiales como jugador, mundiales como auxiliar y mundiales como entrenador. Imagínate, o sea, no sé, La persona igual. hay pocas personas, no nomás mexicanos, también en otros países que pueden tener ese palmarés como Javier. Sí. ¿No? O sea, de haber vivido diferentes mundiales en diferentes etapas. Sí, sí lo hay, pero pues imagínate mexicanos, ¿verdad? hay que hacerlo con orgullo. Claro, por eso te digo, yo creo que Sí. la selección está en buenas manos. Sí, claro. Está en buenas manos. Muchísimas ganas. Sí, a mí me tocó platicar una vez con él como hace ya muchos años y él decía, yo como jugador siempre daba el 100 por 1. Sí. Y ese 1% que yo Sí. daba de más era el que me lograba. Sí, Si sí, yo sí. iba en mi Fíjate, preguntando a 100 y 101. sí, te voy a platicar una vez lo que pasó, porque eso te digo cómo te procedía. En mis inicios, en mi primer año, pues, imagínate, yo, si he visto el delgado, estaba súper delgadito ahí, y antes antes no había cámaras, antes te metían cada patada y ni se enteraban, ¿no? Hasta alfileres, y te hacían miles de cosas. Y yo me acuerdo que en un partido, llega un jugador y me da pero, y a veces el Vasco siempre llegaba ahí, y el Vasco me dijo, no, tranquilo, no pasa nada. Y sí, en la otra jugada iba ese que me pegó y llegó el Vasco y, o sea, no nomás te arropaban ahí, también te arropaban en la cancha, o sea, como diciendo al otro, a ver, tranquilo, ¿no? Ahí te déjalo. Él se dejó, pero yo. Sí, no, aquí estamos nosotros para respaldar. Entonces sí, serán enseñanzas que te dejaban ese tipo de gente. Pero te digo, yo creo que con el Vasco estamos muy seguros. Sí. ¿No? Entonces, esperemos que, y como bien dices, sea un buen mundial. No se siente esa energía que hay en otros años, ¿no? Por ahorita estamos a 3 meses y volteas para otro. No me acuerdo, estaba chiquito y había que las corcholatas, que había que los monitos, que había esto, que había todo, ¿no? Tenemos un video de Armando chiquito que tiene ¿te acuerdas que sacaron los cabezones? Sí. Entonces él está ahí está con los cabezones y diciendo los nombres de los jugadores. Ahí tenemos un video ahí, mi esposa, sabes que las mamás graban todo. Ahí, y entonces hoy, pues, funciona, ya ves. Sí, funciona. Funciona. Hoy me dice, mira, todas estas fotos que le tomé, si no las hubiera tomado, y hoy no se siente eso, como bien mencionas, hoy, pues. Sí, está frío todo. Pues, como que todo está muy tranquilo, ¿no? No sé si ya a partir del otro mes empieza a tomar más fuerza, ¿verdad? Pero de los precios ni hablamos, ¿no? Que es difícil, ¿no? Antes de ahora quién va a ir, ¿no? Pues nos lo vamos a tener que aventar ahí por la tele y listo. Ándale, sí. Creo que ahí nos cobran cover también. También va. Pero bueno, nos vamos a la recta final ya de la entrevista, las rapidiñas de Pasión Fútbol, lo primero que se te venga a la mente. Uy, caray. Fútbol. Pues mi vida. Familia. Lo más importante. Entrenador que más aprendiste. Ay, es que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, tuve muchos, ya todos les aprendí. Y decir uno, yo creo que es menospreciar a los demás, ya todos me dejaron una enseñanza. Yo creo que ahí sí, no te puedo decir uno. Ok, ¿el ídolo del Mandy? Mi ídolo fue Miguel Marín.
El gato Marín. Sí, Wow. sí, crecí con él. Pues, Ya después, ya cuando eres jugador, ya no. Pero yo de chiquito mi ídolo era Miguel Marín. Miguel Marín. Súper bien. El defensor, ¿cómo lo podemos decir? Más hacha, más leña con el que te tocó enfrentarte. Yo creo que el coreano Rivera. Julián Rivera. Y Ficas Becerril. Los números. Oh, hijo. Y el Cuchillo Herrera, ¿no? También. Pero no me enfrentaba el cuchillo. Y después fue mi compañero en Toluca el cuchillo, pero el cuchillo jugaba de lateral. Entonces yo a estos los tenía en el centro. Entonces, hijos de la... Sí. México está para... Para hacer un gran mundial. ¿Qué? Sí, siempre aquí de locales es una ventajita más. ¿Qué playera pesa más? La de Chivas, por supuesto. La que pesa más y también la que aquí uno quiere vestir más. Y la que más vende también, Sí, también. por cierto. La que más vende, sí. El sueño de ver a tu hijo en un grande de Europa, ¿en cuál sería? Cualquiera. Que él cumpla su sueño de ir a Europa. Cualquiera. Sí. No elegirías ni Barcelona, Real Madrid. No, digo, ojalá y mi hijo fuera una superestrella para poder elegir, ¿no? O sea, que, oye, ¿a cuál quieres? No, hombre, el que venga, no importa, que sea una liga, porque también no hay que ir a Europa a cualquier liga, ¿no? O sea, porque estás en Chivas. Entonces, dejar Chivas tiene que ser por algo importante. O sea, tú no puedes dejar a Chivas nada más por ir a un equipo de Europa. Chivas es el mejor equipo de México. Chivas es conocido también internacionalmente. Chivas te ofrece muchísimo. Entonces, dejar Chivas por ir a cualquier equipo de Europa, por ir a Europa o a cualquier liga, no, yo creo que eso tiene que pensar bien. Tuvo una oferta Armando y por supuesto que se rechazó, o sea, porque no podemos, como mexicanos, lo que decimos, menospreciar lo que es Chivas. Chivas es uno grande, entonces ojalá y pudiéramos escoger, ¿no? Pero yo creo que cualquier equipo que esté a la altura del Guadalajara. Claro que deseamos, no nos menosprecian ellos, nosotros mismos. Imagínate, Guadalajara. Necesitamos el trabajo. Algo de lo que se haya arrepentido Armando González o la espinita de algo que te hayas quedado como profesional. Sí, cuando tomé la decisión de haber salido de Chivas. ¿Sientes que fue muy precipitado? Sí, fue la única decisión que hice en mi carrera por dinero y fue de la que me arrepentí. Sí, pues te compra Toluca, te quieres ir, mira aquí en Chivas tienes un puesto, pero tienes que pelearlo por esto y de repente Toluca te ofrece 4 veces más, porque también antes en tiempo, cuando eras canterano te subían muy poquito, y ahí vas. Poco a poco. No te trataban como cuando llega otro, entonces de repente Toluca te pone 4 o 5 veces más y cuando sales te das cuenta lo que es Chivas. Bueno, yo creo que sí fue un error que lo puedes ver como un aprendizaje, ¿no? No hay errores, son aprendizajes y en ese momento eso decidí y hoy sí es algo de lo que digo, me arrepentí porque cuando salgo, aparte de esa mala decisión, al siguiente año quedan campeones. Cara. Claro. Entonces, pero bueno, es parte del aprendizaje. Bueno, y pues tenemos vamos a estrenar este baloncito con un autógrafo. Mira, bueno, Se nos haga honor, claro. Muchas gracias, sí, cómo no, Y de hecho, bueno, ese balón es patrocinado por nuestros amigos de Silver Sport, a los cuales pues ahí les agradecemos, que por cierto se va a ser rifado al finalizar del año en el mes de diciembre, ya que se cumplen las demás firmas de nuestros siguientes invitados, digo, porque nos llegaron un poquito tarde sin demeritar, no voy a hablar mal de la marca, ¿no? Pero nunca es tarde para que lleguen, es correcto, ahí está la firma. Muchas gracias. Llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Bueno, pues agradecemos a todos nuestros amigos por habernos sintonizado por ahí y sobre todo ahí a nuestros amigos de Tortas Ahogadas George, ahí en Enrique Díaz de León, Valles de Atemajac. Tenemos que ir, A ver, pues sí, Vamos a tener que ir para allá para probarlas con nuestros amigos Jorge y nuestra amiga Araceli, recordándoles de lunes a domingo, martes descansan con horario de 9 a 5 de la tarde. Gracias. El Akron. Y en el Akron también.